Noté algo extraño en la esposa de mi hijo y, especialmente, en su madre, Nancy. Me impactó profundamente lo que ocurrió el día de la boda de mi hijo que ni mi nuera Nancy. De repente, Nancy trató de acercarse más a mí, pero comenzó a hacer comentarios raros e inconsistentes sobre cosas que frecuentemente me preguntaba, como mis planes y rutinas. ¿Qué podría estar pensando? Incluso sugirió que viviéramos juntos. Pensé que si no le agradaba la idea, no lo diría, pero quizás estaba un poco fuera de lugar, simplemente queriendo que nos conociéramos mejor como familia. Rechazarla de inmediato parecía un desperdicio de su esfuerzo, así que acepté mudarme con ellos. Ken estaba emocionado por la idea, así que acepté, aunque no podía entender las verdaderas intenciones de su esposa. Un día llegué a casa sin que ellos se dieran cuenta y los vi conversando en la sala. De repente, escuché unas palabras que me hicieron estremecer. Mañana por la mañana. Déjamelo a mí, esperemos que empiece a funcionar pronto. Un escalofrío recorrió mi columna y me retiré silenciosamente hacia la entrada, dirigiéndome rápidamente hacia la estación de policía. Mi nombre es Arene James y acabo de cumplir 60 años. Agradezco haber llegado a esta edad con buena salud, aunque a veces siento un poco de soledad al no tener con quien compartir estos años. Mi esposo falleció hace 20 años mientras trabajaba, cuando nuestro hijo Ken aún estaba en la escuela primaria. Ken era demasiado joven para entender lo que sucedió. Esa mañana, lo vi caminar hasta la puerta para desearle un buen día, pero mi esposo ya se había ido sin decir adiós, sin saber que sería la última vez. A menudo sueño con esa mañana. Me imagino yendo hacia la puerta soleada, esperando que él regrese, pero el teléfono suena y recibo la terrible noticia de su accidente. Mi esposo trabajaba en una imprenta donde las máquinas siempre estaban en funcionamiento, y los controles de seguridad eran esenciales. Sin embargo, los humanos a veces no están en su mejor momento, y un error de su compañero y un mal funcionamiento de la máquina condujeron a un accidente fatal. La empresa asumió su responsabilidad y recibió una compensación. Algunas personas criticaron mi lucha por el dinero, pero lo hice no solo por mí, sino también por el futuro de mi hijo, para asegurarme de que tuviera una vida libre de necesidades. Quien creció fuerte y saludable, aunque a veces, con nostalgia, me preguntaba si alguna vez tendría un hermano o una hermana. Esos momentos me dolían profundamente. Hice todo lo posible para asegurarme de que tuviera lo que necesitaba. Cuando Ken llegó a la edad adulta, sentí un profundo alivio. Me había propuesto criarle bien en ausencia de su padre, y me llenaba de orgullo verlo convertirse en un hombre amable y compasivo. Un día, me dijo, mamá, cuando me case, vivamos juntos. Me reí, pensando que su futura esposa no estaría muy emocionada con esa idea. No, no hace falta vivir juntos. Puedo cuidarme por ahora. Si te hace feliz, eso es suficiente para mí, respondió con una sonrisa que me hizo sentir orgullosa. Poco después, Ken conoció a alguien especial. Apenas 2 años después de comenzar su trabajo, me presentó a Sara, la mujer con la que planeaba casarse. Ken me dijo que quería que la conociera bien. Ken me explicó que el matrimonio aún estaba en el futuro, pero quería que conociera a Sara pronto. Me pregunté si mi relación cercana con él podría ser intimidante para ella. Sara parecía una mujer dulce y, al verla, me sentí aliviada de ver a Ken tan feliz. Luego, Sara compartió algo de su propio pasado que me hizo reflexionar. Ella también fue criada por su madre sola, ya que su padre las había abandonado después de una aventura. Ken añadió que había sentido una conexión instantánea con ella debido a esa experiencia similar de crianza. Mi madre es un poco solitaria, así que si nos convertimos en familia, espero que todos podamos ser cercanos, dijo Sara, sorprendida por su franqueza. Ken parecía tan emocionado que no pude evitar sentirme feliz por él. Estaba tan comprometido con hacer que las cosas funcionaran con Sara, y ya parecía estar planeando su futuro juntos. Cuando Ken cumplió 29 años, él y Sara estaban listos para casarse. Fue en esa boda donde conocí a la madre de Sara, Nancy, por primera vez. A pesar de ser de mi edad, Nancy tenía una actitud extraña y un encanto inquietante, casi seductor para alguien de nuestra generación. Lo que realmente me sorprendió fue que ningún miembro de la familia de Sara asistió a la boda. Mi propia historia de vida me hizo pensar en lo que pudo haber causado esa ruptura familiar. Nancy me dijo que se había fugado con su esposo, pero luego él las dejó. Al principio, me pareció extraño, pero no supe si su esposo había sido particularmente escandaloso o si la fuga había ido contra las expectativas familiares. Mientras estaba sumida en estos pensamientos, Nancy se acercó a mí con una botella de vino en la mano. Un placer conocerte, Jane. Gracias por todo lo que has hecho por mi hija, dijo con una sonrisa misteriosa mientras ponía su mano suavemente sobre mi hombro. Es tan agradable finalmente conocer a otra persona soltera, comentó.
con unas palabras que se sintieron extrañas e íntimas. Me sentí incómoda. Si mi esposo aún estuviera aquí, seguramente me habría pedido que me mantuviera alejada de ella. Nancy irradiaba un encanto que se sentía invasivo, casi amenazante. Se sentó junto a mí y sirvió vino mientras charlábamos como si fuéramos viejas amigas. Mi marido también se fue por otra mujer, dijo, como si compartiéramos historias. Le expliqué que mi esposo había fallecido en un accidente laboral. Los ojos de Nancy brillaron con un interés inesperado. ¿Compensación laboral?, preguntó, y antes de que pudiera cambiar de tema, insistió, vamos, cuéntame más. Su insistencia me pareció rara, casi morbosa, y me pregunté por qué alguien estaría tan interesada en la pérdida de un extraño. Intenté alejarme de la conversación, pero Nancy no dejaba de compartir detalles de su propia vida con una sorprendente sinceridad. Mi esposo estaba tan enamorado de mí que se fugó conmigo, pero después de casarnos, me dejó endeudada. Tras el divorcio, tuve que criar a Sara sola. Incluso salí con un hombre rico para sobrevivir, confesó, insinuando que sentía que, como yo había compartido mi historia, ella también debía contar la suya. Sin embargo, no quería contarle más, especialmente sobre la muerte de mi esposo. No podía reírme de algo tan personal, especialmente con alguien a quien acababa de conocer. Más tarde, después de la boda y cuando la vida volvió a la normalidad, mencioné a Nancy a Ken por teléfono, la madre de Sara. Nancy tiene una energía bastante inusual, le comenté. Ken rió, sabiendo exactamente a qué me refería. Sí, mamá, Nancy tiene un poco de vida nocturna. Si sabes a qué me refiero, dijo, y me reí entre dientes, ya que su descripción era muy acertada. Sara me había contado que su madre había tenido varias relaciones con hombres ricos, y aunque no juzgaba a Nancy por eso, entendía lo difícil que era criar a un hijo sola. Entendía las dificultades de ser padre soltero, y en cierto modo, sus acciones tenían sentido. Buscaba estabilidad financiera, algo que había sido esencial en mi propia vida. Quien continuó hablando sobre cómo la personalidad de Nancy hacía que le fuera difícil establecerse. Cuando visité su casa, me di cuenta de que había bolsos de diseñador por todas partes. Supuse que había recibido muchos regalos. Me sorprendió, pero también sentí curiosidad. Vaya, realmente había vivido su vida a su manera. Tú también eres un poco así, mamá, dijo Ken. Siempre estás tranquila y reconfortante. Aunque a menudo había escuchado que llamar a alguien tranquilo era una forma educada de decir que no tenía características muy destacadas. Agradecí el elogio y dejé el tema de lado, aunque algo seguía sin encajar. Poco después, Ken volvió a preguntar sobre vivir juntos, sorprendiendo mi persistencia. Todavía hablo en serio sobre vivir juntos algún día, dijo. Te lo dije antes. Le respondí que, mientras pudiera vivir independientemente, no veía necesidad de mudarnos juntos. Me preguntaba por qué insistía tanto, aunque estaba feliz de que quisiera estar más cerca de mí. Sin embargo, no estaba segura de que vivir juntos fuera una buena idea, especialmente considerando la personalidad de Sara y la presencia de su madre. Estaba a punto de reiterar mi postura cuando Ken añadió, no soy solo yo, mamá, Sara realmente te quiere vivir con nosotros también. Ella siempre ha querido una familia grande y unida, así que está emocionada de tenerte con nosotros. Esto me desconcertó. ¿Por qué Sara querría que su suegra se mudara en lugar de ella? Sentí que necesitaba hablar directamente con Sara para entender sus intenciones. Ese fin de semana, Ken y Sara nos visitaron, y Sara parecía estar preparada para una conversación seria. Crecí añorando una familia unida, comenzó, y quiero crear esa atmósfera para Ken y para mí. Me explicó que, si viviera con ellos, sentiría ese vínculo familiar que siempre había deseado. Ken asintió, apoyando su perspectiva, y pude ver que Sara estaba siendo sincera. Esa sinceridad suavizó mi resistencia. Pensé en ello y me di cuenta de que sus sueños de una familia unida eran genuinos. Está bien, me mudaré con ustedes dos, pero aceptemos que será un periodo de prueba. Si las cosas se complican, consideraremos otras opciones. Ambos aceptaron mis condiciones con entusiasmo, y me sentí orgullosa de verlos tan felices, sin saber que detrás de su entusiasmo, Sara tenía razones más oscuras. Al principio, disfrutar de un hogar acogedor y animado fue una sensación reconfortante. Fue la primera vez desde la muerte de mi esposo que sentí esa calidez. Sara estaba atenta, siempre ofreciendo una bebida caliente con una amabilidad tranquila, y Ken estaba encantado de tenernos a todos juntos, pero pronto comencé a sentirme cada vez más enferma. Un día tuve que salir temprano del trabajo debido a problemas estomacales y fatiga, que solo empeoraron. Intenté pensar en lo que había comido o bebido, pero pronto recordé que cada bebida que Sara me había preparado, café, té e incluso agua,
me dejaba una extraña sensación. Al principio, lo atribuía a algún problema de salud personal, pero una noche noté un olor sutil, casi medicinal, en el agua caliente que Sara me había servido. Era como un suplemento de hierbas. Sara me observaba de cerca mientras tomaba un sorbo, y de repente, su presencia se sintió intrusiva, como si estuviera monitoreando mi reacción. Mi cuerpo se tensó. Dejé la bebida y dije que me la llevaría a la habitación. Una vez en mi cuarto, traté de mantener la calma, pero una sensación de pavor me invadió. Mi estómago dolía mientras sostenía la taza, y no podía entender por qué el comportamiento de Sara, que antes parecía tan cariñoso, ahora me hacía sentir tan incómoda. Al día siguiente, salí temprano del trabajo nuevamente, incapaz de continuar. Cuando llegué a casa, me sobresalté al escuchar a Sara hablando por teléfono. En la sala, escuché a Sara decir algo que me heló la sangre. Mamá, he estado tratando de disimular el sabor, pero ella ya está empezando a notar que me congelo. El tono de su voz era escalofriante. Intentaba enmascarar el sabor, y en ese momento, vi que estaba en una videollamada con Nancy. No te preocupes, solo ten paciencia. Pronto estará demasiado débil para hacer preguntas. Escuché, el pánico me recorrió de golpe. ¿Esto realmente estaba pasando? Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía en silencio. Fui rápidamente hacia la puerta principal. Salí sin hacer ruido y me dirigí directo a la policía, tratando de mantener la calma mientras les explicaba lo que había oído. Aunque los oficiales me escuchaban, podía ver el escepticismo en sus rostros. ¿Está diciendo que Nancy la está envenenando?, preguntó uno de ellos, claramente desconcertado. Lo sé, suena extraño, pero por favor, mencionó enmascarar el gusto y debilitarme, respondí, luchando por contener las lágrimas de frustración. No estaban convencidos, y mi desesperación creció al darme cuenta de que no me creían. Justo cuando pensaba que me rechazarían, un oficial mayor se acercó, mirándome con más curiosidad. ¿Dijiste que Nancy está involucrada? ¿Podrías describirla? La describí con detalle y su rostro se endureció. Nancy ha estado involucrada en varias estafas. Ha sido investigada por fraude financiero y engaños en relaciones románticas. Es conocida por manipular a las personas, especialmente si hay ganancias financieras involucradas. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Esto podría ser difícil de probar, pero si sospechas que tus bebidas están alteradas, tráenos una muestra. Le agradecí y regresé a casa más decidida que nunca a descubrir que estaban planeando Sara y Nancy esa noche. Fingí que todo estaba bien, aunque mis manos temblaban mientras preparaba la cena. Más tarde, cuando Sara me trajo mi té de la tarde, discretamente vertí el contenido en un recipiente y lo escondí en mi bolso, con la esperanza de llevarlo a la policía al día siguiente. Sara me miró con una expresión de preocupación. ¿Cómo estás? ¿Todavía te sientes cansada? Solo un poco. Estoy segura de que pasará, respondí, tratando de sonar natural, pero su sonrisa me puso los pelos de punta. Al día siguiente, tan pronto como pude, llevé la muestra de té a la estación de policía. El oficial que recibió la muestra me prometió investigar más a fondo, y aunque sentí una mezcla de alivio y miedo, sabía que finalmente había compartido mis sospechas. Esa noche, hablé con Ken con cuidado. Ken, ¿has notado algo raro en el comportamiento de Sara? ¿Qué quieres decir?, preguntó, confundido. Creo que podría estar ocultándonos cosas. No quiero creerlo, pero por favor, ten cuidado, le dije, aunque parecía preocupado. Ken asintió, reconociendo mi preocupación. Sabía que sería difícil para él aceptar la verdad, pero sentí que debía estar en guardia, aunque aún no pudiera saberlo todo. A la mañana siguiente, Sara tocó mi puerta con su usual tono alegre. Buenos días. Hice el desayuno hoy. Vamos. Deberías comer para mantener tus fuerzas. Sospeché de inmediato. Cuando entré a la cocina, vi un plato con lo que parecían huevos revueltos, tostadas y un vaso de jugo de naranja. Tomé el vaso, pero antes de beberlo, un olor casi medicinal flotaba sobre él. En ese momento, Ken entró en la habitación con una actitud más alerta de lo usual. Oye, en realidad, también quiero probar un poco de ese jugo, dijo, con una calma que no pasó desapercibida. Oh, claro, dijo Sara, algo vacilante, tomando el vaso de mis manos y sirviendo otro. Ken olió el jugo antes de tomar un sorbo. Todo en su actitud me pareció muy calculado. Está muy bueno, dijo, demasiado entusiasta. La sonrisa de Sara vaciló por un momento. Yo tomé un pequeño sorbo y luego dejé el vaso a un lado, fingiendo que estaba terminando mi comida. Tan pronto como pude, me escabullí para transferir el jugo a otro recipiente, decidido a llevarlo a la policía esa tarde.
Más tarde, Ken me habló en privado. Mamá, ¿hay algo que debas saber sobre Sara y su madre? Dudé, pero su expresión seria me dijo que debía ser honesta. Escuché a Sara hablando con Nancy sobre debilitarme. Creo que están tratando de acceder a mis finanzas. Los ojos de Ken se abrieron de par en par, atrapado entre la incredulidad y la ira. ¿Estás segura? Sí, llevé muestras de mis bebidas a la policía. Ahora las están analizando, le respondí. Ken miró al suelo, procesando lo que acababa de escuchar. No puedo creerlo, pero te creo. Mamá, por primera vez, sentí una ola de alivio. Esa noche, Ken y yo decidimos confrontar a Sara juntos, pero esperaríamos a tener la confirmación de la policía antes de tomar cualquier acción drástica. Unos días después, la policía se puso en contacto conmigo y confirmó que habían encontrado rastros de una sustancia similar a un laxante en mis bebidas. Me pidieron que reuniera más pruebas con cuidado. Esa misma noche, mientras Sara preparaba el té, noté que metió algo de su bolsillo en la bebida. Discretamente, tomé una foto con mi teléfono, guardándola como evidencia. Cuando me entregó el té, le agradecí y lo dejé de lado, fingiendo que lo bebía. Tenía lo que necesitaba para llevar a la policía, y quien se estaba volviendo más sospechoso cada día. Finalmente, cuando confrontamos a Sara, su reacción fue sorprendentemente tranquila. ¿Por qué querría lastimarte? Somos familia, ¿no? Dijo, su tono suave, casi cínico. Ken, firme, le contestó, la mamá te escuchó a ti y a Nancy. La policía analizó las bebidas y encontraron rastros de algo que no debería estar allí. Por un momento, vi cómo su máscara se deslizaba, sus ojos llenos de ira. Bueno, siempre has sospechado de mí, ¿verdad? Pues no necesito esto, dijo antes de salir furiosa, dejando una mezcla de traición en su rostro. Ken me miró, claramente conmocionado. Mamá, lo siento, debería haber notado algo antes. No es tu culpa, le dije, solo me alegro de que estés a salvo. Las acciones de Sara llevaron a una investigación policial, y eventualmente Nancy también fue implicada por su participación en fraudes pasados. Ken y yo decidimos vivir juntos por un tiempo, apoyándonos mutuamente en lo que vino después. Tras todo lo vivido, aprendimos una dura lección sobre la confianza y la importancia de permanecer unidos como familia. A partir de ese momento, me comprometí a vivir con cautela, apreciando cada momento, sabiendo lo frágil que puede ser la confianza.